Muy buenas tardes. ¿Se escucha bien? Bueno, es un gustazo poder estar acá. Tengo que agradecer profundamente a la Fundación por preparar un evento como este. Es un agrado poder venir a compartir. Y mis agradecimientos a todos los patrones y a todos los auspiciantes, pero también mis agradecimientos a la gente que no se ve, pero que permite que esto funcione de maravilla. Un aplauso enorme para el gigantesco Raúl que está allá arriba. Saluda un poco. Un aplauso para Turi que está acá atrás, por favor. Los hombres de negro. Y mi agradecimiento enorme también para mi familia que me deja estar acá con ustedes, para mis socios. Debo decir que, lastimosamente, no puedo decir que me siento como en mi casa, porque en mi casa no me tratan así de bien, así que es un gustazo estar acá. En octubre pasado, hace poquito, acá a la vuelta, 5 minutos, 10 minutos antes de la medianoche, un llanto agudo rompía el silencio. Se adelantaba el nacimiento de la hija de Camille Dalura y Florante Camacho. Danica Mae Camacho, con sus 2,5 kilos de ternura, aparecía ante nosotros como una revelación increíble. Danica Mae Camacho tiene el sello, tiene la seña de ser considerada por Naciones Unidas como el habitante número 7.000 millones en el planeta. Con el nacimiento de Danica no solo se atestigua que ella es, por procesos demográficos, la habitante número 7.000 millones, sino que también se certifica la velocidad con la que crecemos. 5.6 habitantes por segundo se incrementa sobre nuestro planeta. En aproximadamente 24 segundos, tal vez 36, la humanidad habrá completado este auditorio. En 12 días, la población completa de mi país. Este tsunami de ternura que nos enfrenta al problema más grande al cual nos hemos tenido que enfrentar desde que existimos sobre el planeta. Con este crecimiento, si continuamos con la misma tasa, se supone que en los próximos 50 años nos vamos a volver a duplicar. Cuando Sir Paul McCartney controlaba los gallos, allá por la década de los 50, éramos 2.000 millones de habitantes. Ya pasamos los 7.000, es decir, nos hemos duplicado y triplicado desde los 50 para acá. Es decir, en este tiempo hemos hecho 3 Nueva York, hemos hecho 3 Madrid, hemos hecho 3 Río de Janeiro, 3 São Paulo, etcétera, etcétera. Y el panorama, la buena noticia es que vamos a hacer muchos tratando de estar muy bien. La no tan buena noticia es que a la fecha no sabemos duplicar el planeta. Si lo mejor que hemos hecho ha permitido que más del 60% de la población del mundo viva bajo condiciones difíciles y más del 30% bajo condiciones miserables, el crecimiento de la miseria sin resolver estos problemas va a ser exponencial. Para enfrentarlo tenemos la misma herramienta que hemos tenido siempre. Pensar, analizar, inventar, dice Borges en un cuento hermoso, no son, Pierre Menard, autor del Quijote, no son actos anómalos, es la normal respiración de la inteligencia. Vanagloriarnos del uso eventual, recordar con incrédulo estupor lo que el doctor Universalis creó, no es sino confesar nuestra languidez o nuestra barbarie. Todo hombre debería ser capaz de todas las ideas, y entiendo que en un futuro lo será. Nos enfrentamos a esta crisis precisamente con la única herramienta, este vínculo común que es la inteligencia. Necesitamos en los próximos años poner y generar la mayor cantidad de especialistas en hacer lo que nadie sabe hacer,
para hacer frente a la problemática a la que podemos ya avisorar muy pronto. Sin lugar a dudas, seguimos viviendo sobre un planeta y el conocimiento de lo que nos rodea se ha incrementado de manera increíble en los últimos años. Hemos ampliado la frontera de lo que llamamos el mundo de lo real y hoy sabemos mucho más cosas de todo lo que nos rodea que jamás a lo largo de la historia. Y existe como un otro mundo, el mundo de lo imaginario, que es que sin embargo es el único mundo en el cual el ser humano puede vivir. Porque esto era una flor que estaba en el medio del campo, hasta que alguien hizo así, lo convirtió en un hilo, con el hilo imaginó un tejido, con el tejido imaginó una tela, con la tela una cobertura, con la cobertura, imaginando la cobertura, pensó que la terracota podía ser una teja y la teja podía ser un tejado. Incluso cuando ponemos ladrillos los ponemos por hiladas. Y empieza un proceso, y esto era un árbol que atajaba pájaros y flores hasta hace muy poco tiempo, y que ahora está acá convertido en una otra cosa. La crisis actual no es una crisis de falta de recursos ni de falta de conocimiento, es una crisis de falta de imaginación. No somos o no hemos sido capaces hasta el momento de imaginar condiciones distintas para arbitrar lo que siempre hemos tenido. Disponibilidad en abundancia de muchas cosas, de todo un universo que nos rodea. Para ello vamos a tener que ser capaces de imaginar muchas cosas y sobre todo recuperar una construcción que es importante. Unos 7 años atrás asistí a una convocatoria de Karaim Miri, un cacique Buda, un chamán Buda de una de las 21 comunidades indígenas que habita mi país. Nosotros habíamos salido 2 días antes porque el camino era muy feo. Él había salido 1 mes y medio antes del lugar donde estaba y puntuales llegamos los dos al lugar del conflicto para hablar con campesinos, indígenas y productores agrícolas industriales. Karaim Miri lo primero que les dijo es, yo sé que si yo me declaro dueño de esta cantidad de aire, me van a decir que estoy loco. Yo sé que si me declaro dueño de una cantidad de metros cúbicos de agua que pasa por el río o por el arroyo, van a decir que estoy absolutamente desquiciado. Pero si me declaro dueño de una porción del planeta, me van a dar el título, me van a ofrecer financiamiento, voy a poder iniciar una burbuja inmobiliaria, etc. Nosotros vivimos e imaginamos condiciones de acuerdos que ahora son bastante difíciles de sostener y que lo van a hacer todavía más en los próximos años. Pero nuestra principal construcción deviene precisamente del interés de tratar de definirnos a nosotros. Eso cruza todo el tiempo. Es decir, desde cuando Platón nos preguntaba qué éramos, bípedos implumes, hasta pasar por los existencialistas y postestructuralistas y nuestros filósofos malditos de hoy, ¿verdad? Que nos cuentan así, sin mayores preámbulos, que el mínimo humano es 2. Menos de 2 me hominidizo, me vuelvo mono. Mi humanidad arranca cuando yo entiendo que yo soy vos y que para que yo esté bien, vos tenés que estarlo también. Y esta construcción del sentido de lo humano, esta construcción que nos permite ser en las otras personas y agrandarnos en las otras personas, sin lugar a dudas, es la gran construcción que tenemos que poder hacer para precisamente integrarnos a la comunidad planetaria que nos permita a nosotros y a los hijos de nuestros hijos y a los hijos de ellos la posibilidad de poder vivir y vivir plenamente felices, sin estas angustias y sin estas crisis. Yo vengo de Paraguay. Ya podemos empezar a... ¿Se entendió algo más o menos? ¿Hablo claro o es un guarañol así medio jerigóncico que no se entiende? ¿Me hacen así? Ok.
Yo vengo de Paraguay en la voz de nuestro poeta Augusto Roa Bastos, que ustedes le dieron el Cervantes hace algunos años. Somos una isla rodeada de tierra. Los límites de mi país son casi todos ríos, salvo una pequeña porción que tenemos frontera seca con Bolivia. Dicho de otra manera, somos una parte de Brasil que nunca se enteró que quedaba en la Argentina. Somos un pequeño país que está ahí en el medio. Somos conocidos por este tipo de cosas, y esta es mi ciudad donde yo vivo. Esta es la ciudad de Asunción, este es el río Paraguay. ¿Se ve lo que dibujo? Bajando el río Paraguay, vamos a Buenos Aires por allá, subiendo, vamos al Pantanal. La cota de mi ciudad es más o menos 64 kilómetros y estamos a 1.300 kilómetros del mar. Por eso, en invierno, nosotros tenemos temperaturas de 45 grados y nadie se desmaya, ni la embarazada, ni nadie. El euro estaba más o menos así en esa fecha, hace unos años. Y esto es muy importante, porque yo no sé, no estoy muy actualizado, si ustedes me ayudan va a ser muy bueno. 1 kilo de tomates en Paraguay ahora está a casi 2 euros. ¿Acá? ¿Cuánto cuesta 2 kilos de tomate? 1 kilo, perdón. 1,50 €, está más barato. Un tomate. No, el kilo, yo estoy hablando del kilo. 1 kilo de carne. No, es un buen parámetro. 1 kilo de carne de exportación envasada al vacío, paraguaya, carne paraguaya de la mejor, que se travestiza de Argentina porque tiene más fama, pero es paraguaya. Costará en este momento 3 euros, carne envasada al vacío, madurada, perfecta. Y acá 1 kilo de bife de chorizo, de tapa cuadrilo. ¿Acá qué sale? 12 euros. Un ladrillo cuesta 300 guaraníes, que sería algo así como 0,3 centavos. ¿Y acá un ladrillo qué cuesta? Un ladrillo. Y una bolsa de cemento en mi país costará 10 euros, una bolsa de 50 kilos. ¿Y acá? Me imagino debe ser más caro. Y esa es la razón por la cual nosotros construimos con cemento y ladrillo y no con tomates y carne. Porque es más barato y porque resiste mejor. Porque en realidad a nosotros, los seres humanos, ningún material nos es ajeno. Y lo que nos rodea simplemente está esperando el momento de ser transformado en amparo y sostenimiento de nuestra vida. Como yo ahora soy un arquitecto de la Fundación Sociedad y Arquitectura, puedo prometerles hacer una casa con un techo de aguas. ¡Ah! Sí. ¡Qué loco! ¿Qué se fumó el paraguas? ¿Qué sé yo? Pero si yo fuese esquimal, el techo de mi casa sería de hielo, sin lugar a dudas. Y haría las paredes de mi casa con hielo para defenderme del frío. Y si yo fuese un indígena americano y viese pasar una manada de búfalos, sin lugar a dudas, y yo les prometiese, por ejemplo, bueno, les voy a hacer una casa o un habitáculo de material orgánico, casi vivo, me van a decir, yo no soy Lady Gaga o Robin Williams. Pero para un indígena, ver pasar una manada de búfalos significa ver el living, comedor, la próxima colección de Salvatore Ferragamo, etcétera, etcétera. Es decir, no tenemos en realidad ninguna relación con la materia que no sea la posibilidad de imaginarnos una condición diferente. Yo pertenezco a este estudio, estoy rodeado de personas muy, muy jóvenes, porque nos hemos hecho bastante conocidos últimamente por ser especialistas en hacer lo que no sabemos hacer. Y haciéndolo hemos tenido una cierta relevancia. Entonces yo soy, para hacer lo que no sabemos hacer, no se necesita mucha experiencia, sino que se necesita coraje, determinación, etc. Abandonar el territorio común de lo conocido en una sociedad que penaliza fuertemente el fracaso es y más todavía en épocas de crisis y promesa de miseria, nos paraliza terriblemente. Sin embargo, tenemos que ser capaces de desarrollar relaciones con las personas que permitan que todo aquel que ya haya tenido algún éxito sabe que su éxito está producido por aciertos y desaciertos continuos
y que para poder tener un acierto y un éxito es tan necesario el error como el acierto. Y para poder hacer eso tenemos que fundar la importancia de la relación entre las personas y el amparo. Hago mías las palabras del filósofo Humberto Maturana, que decía: yo nunca tuve miedo porque mi mamá siempre me quiso. Porque cuando yo no sabía hacer nada, cuando yo no sabía ni pararme, ni comer sin que se me caiga todo, ni pronunciar una palabra, el amor incondicional de mi madre me permitió durante todo ese tiempo poder construir la persona que luego aprendió a caminar, que luego aprendió a comer, que luego aprendió a hacer todo lo que no sabía hacer. Nosotros debemos fundar una nueva sociedad que se reconcilie en lo humano y que sea capaz de soportar precisamente la trayectoria de descubrimiento como el camino que nos habilite a un nuevo territorio y bajar los premios al exitoso de turno, porque eso solamente nos separa, nos desintegra y vuelve exclusiva la condición de crecimiento y evolución posible. Nosotros somos un estudio que diseña, construye y enseña intentando que la investigación sea la razón común que vincule estas cosas. Es decir, las tres cosas las hacemos con el interés de poder aportar a la sociedad. Solo una muestra. 3 años atrás, ¿saben lo que es el dengue? El dengue es una enfermedad tropical que se transmite por la picadura de un mosquito. Hace 3 años apareció la variedad hemorrágica, por lo cual, si alguien era picado por el mosquito que tenía el virus del dengue, podía incluso llegar a morir. Nancy, que es la persona que nos ordena, nos arregla, se enfrentaba a un dilema. Si salía al patio a ordenar y arreglar, podía picarle el mosquito y podía hasta morir. Si no lo hacía, no nos quería cobrar, por lo cual la vida y la de su familia también estaba en peligro. Un día entro a la oficina y le encuentro a Nancy rodeada de una nube de esencia aromática y digo, claro, Nancy llenó el patio de espirales repelentes y luego salió a barrer. Y empiezo a buscar los espirales hasta que me doy cuenta que Nancy había inventado la escoba antidengue. Es decir, un solo espiral colocado acá, prendido acá, cuanto ella más barría, más humo producía y mejor protegida estaba. Esto tal vez suene muy raro, pero si ustedes piensan en el señor Puertas, el señor Puertas hace 25 años atrás trataba de conectar una máquina de escribir que era así de grande, con un televisor que era bastante grande, con una computadora que era del tamaño de una pieza. Hoy se discute si era el señor Puertas o si era el señor Trabajo. Pero el señor Puertas logró hacerlo y por modestia le llamó a su invento ventanas, porque no le podía llamar puertas otra vez. Y con este invento cambió el mundo. Pero el señor Puertas no inventó la electricidad, no inventó la computadora, no inventó el alfabeto, no inventó la matemática, no hizo nada de eso. Pero pudo conectar estas condiciones y pudo hacer que el hombre evolucione y que la vida de todos evolucione. Bueno, nosotros hace algún año, voy entonces a mostrarles obras y proyectos que hicimos y también les voy a mostrar algunos proyectos que hicimos en el ámbito académico en los últimos años. Esta es nuestra oficina. Hace algunos años ganamos $5.000 y necesitábamos construir 100 metros cuadrados, que era lo que queríamos hacer. El costo por metro cuadrado en Asunción es de $400. Es decir, todo lo que sabíamos hacer no nos servía para nada. Todo lo que aprendimos no era suficiente. Teníamos que construir a $50 el metro cuadrado, 7 veces menos. Entonces empezamos a buscar todo lo que no se podía hacer o lo que estaba prohibido. De entrada sabíamos que una pared de canto, de ladrillos de canto, perdón por el pulso, al tener una inercia tan pequeña, al presionarla acá, lo que va a aparecer es la flexocompresión y va a tender a romperse acá al centro, por lo cual no es que el ladrillo no soporte una carga, sino que la inercia de la estructura hace que ésta no funcione. Y peor si imaginamos que una pared es una estructura, cualquier abertura es un proceso de debilitamiento donde esta estructura se va a romper. Lo peor que podíamos hacer era pensar en una ventana acá. Pero si imaginamos una viga central a través de la cual nos podamos vincular con el exterior,
Con esa viga lo que hacemos es reducir a 5 ladrillos la parte de arriba y a 5 ladrillos la parte de abajo, eliminar la posibilidad de la flexocompresión, y con eso ya podíamos cargarle peso a nuestra obra, por lo cual podríamos construir con incluso lo que estaba prohibido y sobre todo con un cuarto o una quinta parte de los materiales con los que nos habían enseñado a bien construir. Los interiores de nuestra oficina, construida 20 años atrás, están hechas de madera de baja densidad, como pueden ver ahí, y ella les hace de aislación a todo el proceso. Esto ya no podríamos hacerlo hoy en Paraguay. La buena noticia es que no lo podríamos hacer porque la deforestación en Paraguay, sí, se ha detenido la deforestación en Paraguay. La mala noticia es porque ya no quedó ni un árbol, ¿verdad? Entonces hoy sería muy caro hacer este proceso. Un tiempo después aprendimos lo siguiente, que teníamos que, en realidad cuando construimos la oficina veíamos que por cada ladrillo que poníamos así, se ve esto que estoy dibujando, equivale a 1, 2 o 3 ladrillos en el otro sentido, por lo cual hay un ahorro importante, nada más que esto es la mezcla en relación a toda esta mezcla y toda esta mezcla. Lo que pasa es que cuando vamos a ver la mano de obra cuesta exactamente igual hacer una pared de canto que hacer una pared de 15. Y esto es porque al albañil se le cae el ladrillo, le es mucho más difícil equilibrarlo, entonces lo hace más lento, entonces gasta la misma cantidad de tiempo. Ya que el ladrillo se le caía, lo que hicimos fue tirarlos todos a suelo y empezar a cargar la mezcla acá, de tal manera a prefabricar algunos elementos así para poder imaginar luego cómo combinarlos para que funcionen como paredes, y sobre todo cuando estas tenían una cierta inclinación simplemente las fijábamos otra vez con tornillos y arandelas y todo ese tipo de cosas y empezábamos a introducir variaciones en este proceso. Hay que entender que el ladrillo tiene 3000 años de buen hacerse. Todos recordarán las frases de Kant, lo que un ladrillo desea. ¿Se acuerdan de la película Atracción Fatal? Propuesta Indecente. ¿Se acuerdan al final el arquitecto mostrando lo que un ladrillo desea hacer? Yo desde esa película tuve la certeza de que lo que todo ladrillo desea es tener un romance apasionado con Demi Moore. Porque los ladrillos no desean nada. El ladrillo es tonto, vos le decías al ladrillo quédate acá, le soltás y se cae, es estúpido. Sin embargo, la acción del hombre la puede convertir en un monumento, precisamente desde la capacidad de resistir en amparo de la vida de las personas. Entonces, imponerse la modificación, imponerse pensar sobre una tradición que esté tan fuertemente metida es un camino de aciertos y desaciertos. Y si se fijan en el piso, ahí están todos nuestros grandes aciertos rotos. La cara de mi socio en pánico porque ya habíamos ganado el concurso y teníamos que levantar paredes de este tipo. Yo tengo 1,95 m y este panel tiene 2,50 m por lo menos y lógicamente se nos rompía. Entonces comenzamos a construir modificando y poniendo no solamente los ladrillos así, sino colocándole otro acá y otro acá. Recuerden que no le podemos poner metal ni acá ni acá, porque la normativa europea dice 6 veces el FI para poder recubrir y para que no haya este proceso de oxidación, etcétera, etcétera, y al mismo tiempo le otorgaba peso y la pieza ya se iba a romper antes de que empiece a funcionar el acero en el centro. Entonces, con esas modificaciones empezamos a hacer módulos de este tipo, una muestra del calor paraguayo, un casco de seguridad, acá, y 3 sombreros abajo para aguantar, porque si no es imposible, las mangas totalmente tomadas, ¿verdad?, para poder aguantar, y comenzamos a desarrollar un sistema de construcción igual que como se construye un puente, es decir, cada parte va soportando la siguiente, y tenemos todos los paneles preparados acá, y luego los vamos colocando aquí en la medida en que desarrollamos el proceso. Esta es la sede de la Unilever. ¿Se pueden decir palabrotas acá? ¿Sí? Ok. La Unilever, Coca-Cola, etcétera. Hoy Luis mostraba incluso arquitectura viva en la propaganda. Bueno, esta es la sede de la Unilever y hemos construido todo con evidentemente el material más barato y resistente que tenemos allá. Ingresamos al lugar, era una losa preexistente, le hicimos unos agujeros tipo Mataclar, pero como si fuese Pedro Picapiedra, y luego le metimos todo. Era un concurso de anteproyecto y precio, es decir, que estas verticales
y estas pseudo horizontales son las que tienen grosor de 8, eliminamos todo lo que es carpintería y luego el vidrio se empieza a colocar adelante y atrás, de tal manera a que constituya un volumen y no una lámina, de tal manera que resista mejor. Entonces, todos los materiales que usamos siempre están llevados hasta el punto en el que su inercia y su capacidad le permita resistir estructuralmente. Nosotros no hacemos un marco de metal y luego ponemos un vidrio adentro que funcione, sino que hacemos que precisamente colaboren y que cada materia que es convocada al proceso esté trabajando y colaborando con la siguiente. Bueno, esta es una sala sadomasoquista. La sala de reuniones de la Unilever, ni siquiera le hemos puesto un ladrillo entero, como pueden ver ahí, y ni siquiera le hemos gastado en lámparas, solo portafocos y cables. Una especie de auditorio, la fachada queda para el oeste, los desagües son caños de PVC cortados al machetazo, y en la terraza, lástima que no vino el señor Sisa, pero yo había recorrido una obra del señor Sisa en Rosario, me había subido a la terraza cuando nadie se daba cuenta y empecé a desenterrar las 8 capas de aislación que tenían ahí para entenderlas, y entonces me di cuenta que teníamos 8 razones más para que el techo gotee. Entonces teníamos que inventar otra forma de trabajar. Lo que es común en Paraguay es esta membrana de asfalto y aluminio encima que hace que toda la ciudad quede como si fuese la fábrica de Andy Warhol, toda de aluminio, ¿verdad? Y esa membrana no es transitable, entonces lo que hacemos es colocar, si esta es la losa y acá están las membranas y las membranas deslumbran, lo que hacemos es simplemente colocarle teja acá encima. Las tejas no permiten que la gente camine sobre la membrana, la teja hace que el sol pegue acá, que esto dé sombra, que esté ventilado, que el agua traspase, que si tenemos que ponerle cañerías o lo que sea, se pueda simplemente levantar e instalar, y así vamos solucionando la mayoría de los problemas. Nuevamente la apariencia es que es un panel de 4 centímetros, pero en realidad si se fijan bien, no sé dónde está el dibujo, a ver, acá, si se fijan bien, acá hay una inercia de 15, acá hay otra, y en el interior luego tienen otros 2 ladrillos que hacen que cada uno de estos paneles tenga un pilar de mampostería que se repite cada 60 centímetros. Entonces no es un castillo en naipes, en Paraguay no tiembla, salvo nosotros para llegar a fin de mes. Esta es una... ¿Cómo vamos? ¿Tenemos tiempo? ¿Sí? ¿Están cansados? Podemos seguir. Bueno, esta es una casa que habíamos hecho, que encontramos que el suelo era malísimo, entonces necesitábamos para fundar ir a más de 12 metros. Lo que hicimos fue asociar esta losa con esta losa y convertir la estructura de la casa en una viga Vierendel y con ello entonces tener nada más que pilares en las esquinas y tener una luz libre de aproximadamente 15 metros para una dimensión de una casa no es tan habitual. Y habíamos ensayado otras formas de construir. Habíamos pensado que no solo construir a suelo, sino que si poníamos, ¿se ve esto? Sí. Si poníamos unos tutores así, luego de tener el tutor, podíamos pegar contra el tutor los ladrillos casi como si fuesen azulejos. Y habíamos hecho el diseño de esta casa y habíamos preparado todo, hicimos y nos cronometramos como siempre hacemos y verificamos todas las cosas y lo construimos tan rápido y fue tan bueno el sistema que fue un absoluto fracaso. Porque construíamos muy rápido hasta arriba y no podíamos sacar el encofrado, el tutor, porque se derretía, se caía, no le dábamos tiempo a que la mezcla pegue. Entonces fue un fracaso en apariencia, pero en realidad era una manera en que podíamos hacer para las casas seriadas, cómo podíamos tener tutores o encofrados que nos permitan luego la serie y la repetición, entonces este sistema podía ser muy bueno. En interín, lo que decidimos hacer fue hacer un encofrado extraordinariamente complicado como este. En ese encofrado complicado, nuestro ladrillo es un ladrillo relativamente quebradizo fácilmente. Las normas de cálculo hablan de, acá en Europa, hablan de 70 kilogramos por centímetro cuadrado y eso viene de la 10ª parte de los 700 kilos por centímetro cuadrado que tenían los ladrillos ingleses que iban a América como fondeadero de los buques para que no, porque venían con granos desde allá y entonces inicialmente se llevaban, por eso las capitales de Sudamérica están todas tapizadas con ladrillos ingleses.
Como nuestros ladrillos fueron empeorando, lógicamente nuestros ingenieros le volvieron a sacar un 0 y ahora se considera 7 kilos por centímetro cuadrado como valor de cálculo, lo cual es un absurdo. Pasa lo mismo que con la madera. Si uno va a calcular una viga de madera, tiene que saber que casi el 60 o el 70% es un sobredimensionado por miedo, porque puede haber un nudo que no lo veíamos, etc. Y la misma cosa pasa con el hormigón. Y nos quejamos de no tener trabajo. Porque lo que tendríamos que hacer es desarrollar sistemas eficientes para que en vez de usar 3 vigas cada vez que necesitamos hacer una, sepamos exactamente cómo hacer y cómo controlar para que al planeta le cueste menos y para que todos podamos construir con más rapidez. Para eso hay que inventar, para eso hay que investigar, para eso hay que desarrollar. Entonces, nosotros lo hacemos en la medida en que podemos. Le sometemos a fuerzas laterales, usamos las romanas. ¿Conocen las romanas? Entonces ponemos sofisticadísimo, atamos y empezamos a darle torniquete a ver a cuánto aguanta para que no caiga, le cargamos bolsa de cemento y ahí le llamamos al ingeniero porque es más fácil pedirle perdón que pedirle permiso. Y entonces con estos tutores y con estas cosas y con la complicidad de todos los ingenieros que realmente trabajamos muy bien con ellos, podemos hacer este tipo de cosas. Esta es una pared de más de 9 metros de alto, toda construida con zigzags cerámicos de 4 centímetros. El equivalente a poner una reja tupida de acá a acá es lo que cuesta toda esta construcción que nos ampara contra el oeste, contra la condición climática en Paraguay, etc. Entonces, esta es la sensación de la casa, son 14 metros de luz libre de acá a acá, es más o menos así, y todo el exterior está acondicionado por estos muros que van, digamos, permitiendo que la casa ventile, se sombree, etcétera, y se formulen los patios, que a pesar de ser muy pequeños, al tener el corte horizontal al centro, permiten una visión muy agradable y una permanencia muy agradable de la casa. ¿Cómo vamos? ¿Tenemos tiempo todavía, Luis? ¿Vamos bien? ¿Más rápido? No, de tipo los Sanfermines, vamos. Bueno, si vamos bien, les cuento una pequeña anécdota entonces. Justo, es la terrible. 7 años atrás, un poco más, 10 años atrás, la hermana de mi madre era secuestrada. Pagamos 2 veces el rescate y mi tía no apareció. De hecho, era la mamá del que yo señalé que estaba con cara de pánico, que era uno de mis socios. Esta circunstancia modificó absolutamente todo. Mi madre, nosotros somos 7 hijos, y mi madre había pretendido que cada uno de nosotros se case y se vaya. Y luego de esto mi madre ya no quería vivir sola. Entonces conseguimos un terreno al lado de la casa de una de mis hermanas y otra de mis hermanas acudió y dijo, no, yo voy a vivir acá con la vieja. Y mi hermano, el inteligente, el músico, el que hasta ahora no se casó, vino también a vivir ahí, ¿verdad? Entonces esta es una casa muy particular porque es una casa, es la casa de mi mamá y ustedes saben lo que eso es. Y en el camino ocurrió también algo, que a uno de mis hermanos le dio un tumor en la cabeza, entonces tuvimos que ir a São Paulo a operarle y a sacarle el bicho que tenía y todo lo demás, y se llevó todo el presupuesto, entonces había que construir, les digo, el costo por metro cuadrado en Paraguay está entre 350 y 400 dólares el metro cuadrado, que serían, bueno, hagan la conversión ustedes, y esta casa la construimos a 115 dólares el metro cuadrado. La casa es una casa de 700 metros, porque nosotros somos muchísimos. O sea, somos 7 hermanos con nuestras parejas, 25 nietos, más si es el cumpleaños de alguno de mis sobrinos, viene la familia política, que normalmente es igual, y entonces es como una especie de estación que de repente recibe la gente, después se van todas y mi madre queda como la guardia, como la guardatrenes ahí en ese lugar. Entonces pusimos 2 vigas Vierendel, esta y esta, separadas a 11 metros una de otra, es decir, esta es la viga Vierendel, esta es la viga Vierendel, con voladizos suficientes como para hacer que, si el apoyo está acá y el apoyo está acá, el voladizo lo que permite, porque esto va a hacer que esto sea así, en contrario a que si esto era así, que la deformación daría mucho mayor, entonces nos permite corregir esto. Y como no es la quinta parte, justo levantamos más el techo y tiramos el techo para adentro, entonces hay más peso en este lugar y terminamos de correr. Entonces la curva que ustedes ven acá, la curva de la sección exacta
de cómo está trabajando eso, y para que trabaje mejor le hemos puesto acá una losa cerámica para que precisamente mejore la condición de tracción. Bueno, acá abajo vive mi hermano el inteligente, acá nos encontramos todos, mi madre y bueno, mi hermana y su familia. Para construir esto en un país como el nuestro, sin tanta tecnología, lo que hacemos es un encofrado muy simple. Sobre el encofrado ponemos arena, sand, ¿sí? Y sobre la arena entonces vamos colocando los ladrillos. Los ladrillos los ponemos así, en diagonal, perdón, buscando precisamente la mayor inercia, porque si los pusiésemos así, tendría esta dimensión, pero al ponerlo inclinado ganamos 1 o 2 centímetros. Entonces, entre ladrillo y ladrillo vamos colocando los aceros y ahí vamos armando y sustituyendo precisamente el material que estaba trabajando solamente a la tracción como soporte de las varillas y luego utilizamos una mínima capa de compresión arriba. Entonces, esta es la losa por debajo, los procesos de carga que son muy líquidos porque nuestro ladrillo es muy seco y abajo hay arena, entonces captura inmediatamente otra vez el agua. Y al capturar el agua no es ese proceso donde hay una evaporación que se da a lo largo y que tiene contracciones que luego fisura, sino que inmediatamente sale y mantiene un proceso de humedad hasta que esté todo curado. Y si ven, a ver si había otra, no sé. Acá, bueno, hay unos elementos, estos que se ven acá, que están uniendo las varillas que están muy abajo a los 4 centímetros de hormigón que van a venir acá arriba, de tal manera a que no se separe la losa de mampostería de ladrillos de la losa cerámica. Entonces, cuando está lista esta viga, la parte superior de la Vierendel, podemos sacar y ahí habilitamos el espacio. También empezamos a prefabricar de otra manera, ya no solamente paneles, sino que nos empezamos a imaginar la posibilidad de hacer unas cajas. Y con esas cajas empezamos a imaginar que alguien iba a venir de visita a la casa y que traería una botella de vino como mínimo. Bueno, este es el río Paraguay, hacia acá es el Pantanal, hacia allá Buenos Aires, y la casa de mi madre está por acá. Esta es la zona inundable, por eso hay tantos mosquitos y todo lo demás. Acá está la casa de mi madre, y es una aproximación así. Bueno, todas las aberturas, no sé si se ven con claridad, están acá. Es una casa muy grande, son 700 metros cuadrados, pero el lote es muy pequeño. Entonces no teníamos espacios para hacer la arquitectura interior y luego las galerías afuera. Teníamos que hacer que el mismo espacio pudiese transformarse y ser galería y espacio interior al mismo tiempo, por lo cual podíamos poner todas las aberturas acá arriba y permitir que la casa airee y ventile por acá. Entonces se entra a la casa así, por acá, hacemos que todo el verde se aproxime, ingrese lo más posible, y una vez que estamos adentro, otra vez este es el espacio. La única pared con revoque es esta, y acá les vimos sufrir cuando nos ganaron en la Copa del año pasado. Y decían, estos malditos paraguayos, ¿dónde queda Paraguay? Estábamos todos viendo acá el fútbol. Entonces, detrás de esto, uno de los problemas era que mi madre sentía miedo y vértigo, entonces estos cubos nos ayudaron a que cuando ella estaba subiendo no tenga visión y solamente cuando se quiera quedar y hablar pueda hacerlo. Es así, entonces las aberturas pendulan, bajan así, permiten que el aire fresco ingrese por acá, que el aire cálido salga por acá. Esta es la losa cerámica de cierre de toda la estructura. Entonces todas estas aberturas se unen por sistemas de poleas y van a unos, a ver si se veía por acá, bueno, después les muestro, en algún lado, a unos engranajes de polea, como antes eran las farmacias, que se subía la cortina metálica y todo eso, y eso nos permite subir y bajar. Bueno, esta es la casa de mi madre ya plenamente utilizada por ella, sus muebles, sus objetos de cariño y de siempre. Esta es la habitación de mi madre que da al oeste. Por ende, con 47, 48 grados, la habitación no puede tener 2 metros 10 o 2 metros 40, que sería más o menos por acá, porque es una cantidad de aire insuficiente para aguantar el día. Entonces, el pie derecho de la habitación es de más de 6 metros, se abre al amanecer, se captura ese aire fresco y luego se guarda el aire durante todo el día para usar la menor cantidad de aire acondicionado y todo lo demás. Entonces, tiene una ventana muy chiquita y mi madre desde acá vigila todo el barrio. Nada se le escapa, o sea, todo está bajo control ahí. Entonces, los baños son muy simples, nada más que alisada de cemento, las aberturas se abren así,
Y bueno, y se regula la temperatura y el paso de lo... Otro día, cuando tengamos más tiempo, les voy a mostrar con detalle, hay muchas cosas que... Bueno, ¿cómo vamos? ¿Seguimos? Seguimos, ok. Ustedes dicen basta y yo me voy, o paso acá. Bueno, esta es una hacienda. Acá está el señor Gary aprobando el proyecto, el señor Le Corbusier está acá abajo, Ames anda por ahí, etc. Y me pareció muy interesante este proceso porque es como nosotros llegamos a los ingenieros. Un amigo me contó este chiste. Padre, cuando yo estoy rezando, ¿puedo fumar? Hijo, ¿cómo se te ocurre una bestialidad así, un acto sagrado, destruirlo con una acción munada? Sí, es cierto, padre, tiene usted toda la razón. Y padre, cuando yo estoy fumando, ¿puedo rezar? Claro, todo momento es bueno para estar en contacto con el Señor. Entonces yo voy a hablar con el ingeniero y le digo, ingeniero, quiero hacer una pared de ladrillo de canto, de fragmentos de ladrillo de 7 metros de alto, con un cigarro. ¡Otra vez, Solano, vos con esas cosas! Cierto, tiene toda la razón. Ingeniero, quiero hacer una pared de concreto de 7 metros de alto, alivianado por pedazos cerámicos, metidos al centro, que esté zigzagueando. Claro, eso es perfectamente posible, o sea, ahí está. O sea, bueno. Entonces construimos otra vez con la técnica de los tutores la posibilidad de pegar los ladrillos sobre esto de tal manera a ir desarrollando siempre velocidad, transferir oportunidades, inteligencia a las personas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces esta es una luz de más de 14 metros donde tenemos solamente estos pendolones, las losas cerámicas, trabajan sobre vigas que van en el otro sentido. Esto está puesto sobre una pista de aviación que da acá porque es de un lugar así muy oligarca. Y se ingresa por aquí, esta es la vista del campo, acá se ingresa, estos son los interiores, las cocinas y todo lo que una casa tiene que tener. Esta es la puerta principal que se abre de aquí hasta aquí para que entre el Altísimo, que no soy yo. y bueno, la casa tiene una serie de detalles, como por ejemplo, en este lugar tiene una sola puerta. Entonces, si la puerta queda acá, cerrada donde estoy dibujando, este baño queda para afuera, pero si la puerta cierra acá, se convierte en una suite. Y ese tipo de trucos hacen que todo el tiempo estemos produciendo programas, mecanismos, sistemas de construcción, etcétera, etcétera. Bueno, otra vez lo de los desagües, cómo la casa se orienta, evidentemente en el sentido norte-sur, para que las fachadas no estén asoleadas, las más largas, y doble techo para que respiren entre la losa cerámica y el techo de chapa que va arriba. Este es el fotógrafo que fue a sacar y que salió en todas las fotos porque le gustó la casa. Bueno, cuando la puerta queda cerrada es ventana, cuando no es puerta, y así es la puerta, que es una puerta placa normal, porque no puede costar excepcionalmente. Entonces tiene un pivot acá, tiene un brazo aquí, lo están viendo, tiene otro por aquí y otro por acá arriba. Entonces sincronizamos todos estos pivots y hacemos que en realidad sea el equivalente a una puerta de este tamaño en sumatoria. Y luego tenemos acá una manija y tenemos acá otra cerradura que está oculta y acá otra cerradura que está oculta para que la puerta no haga pla, 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 con el viento. Y eso es nada más que una varilla que vincula las 3 cerraduras y una tontería y luego se abre así. Bueno, esto, ¿podemos seguir? ¿Sí? Ok, ustedes me echan. O sea, yo estoy tan a gusto que me quedo acá. Hasta dijeron el chupinazo y los Sanfermines. Yo no me voy, yo tengo obra para mostrarles para tiempo. Bueno, esto era una sede, una fundación destinada a la rehabilitación infantil que tenía ya 30 años. En los 30 años pasó por todo lo que le pasa, un momento de gloria, luego corrupción, etcétera, etcétera, y nosotros llegamos a ese momento donde había una serie de construcciones de menor valor, como veían ahí, y todas las ganas de reiniciar el proceso. Entonces nos tocó entender que cada uno de los ladrillos que estaban ahí fuera un fruto de una donación.
Por ende, no podíamos considerarlo un escombro o un contrapiso, teníamos que ser capaces de imaginar cómo transformarlo y empezamos a diseñar de otra manera para precisamente utilizar estos escombros. Esto fue antes de la otra casa, pero tuvo 2 etapas, así que les muestro después para mostrarles las 2 etapas juntas. Entonces hicimos, acá uno de nuestros ingenieros llevando a prueba, y pusimos un tutor como este, y empezamos a cargar los ladrillos, que son ladrillos de demolición, todo material cocido. Construíamos desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la mañana, llegando allá atrás, dejábamos desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, y a las 4 de la tarde descendíamos el encofrado, lo corríamos y se trabajaba hasta las 6:30 de la tarde y a la espera del día siguiente, y así lo podíamos ir construyendo. El resultado es este, es una cáscara de 4 centímetros donde solamente las cruces son la única estructura. Prediseñamos estas cajas que hacen de mueble, de pared, de toda la divisoria. Este es el interior del túnel, y así fuimos construyendo nuevamente las oportunidades para todo, no solo la rehabilitación del lugar que no tenía ningún linaje, sino además la reutilización hasta de sus escombros, desde los pedazos que les quedaban, para poder desarrollar precisamente ahí la rehabilitación infantil, etcétera. Entonces, estas sillas que se rompen fácilmente, ahí donde se rompen, las cortamos, reforzamos acá con el pedazo que le sacamos acá abajo, los atornillamos al suelo y se convierten en unos sofás que son a prueba de todo. Y luego, este muchacho que parece Hércules acá, mide 1,15 m más o menos. Es un chileno, muy de los Andes, que había ido a trabajar con nosotros, pero le dijimos que ponga cara. Y empezamos a imaginar un prefabricado mayor. En este caso, el triángulo tiene 70 por 70. Entonces, ya fíjense acá atrás, ahí ya están todos puestos, y una vez que teníamos eso sobre un encofrado, los empezamos a colocar, y entre casetón y casetón van todas las varillas en el otro sentido, y podemos hacer una losa armada, una bóveda armada, precisamente a partir de estos elementos. En realidad, si uno se imagina y hace el diseño de esto como dibujo, sin contarle a la gente cómo puede construir, esto nadie lo va a hacer en el mundo, porque costaría una barbaridad fijar cada ladrillo en cada posición, etc. Una vez que uno tiene e inventa y desarrolla la técnica con la cual la persona que lo va a construir rápida y eficientemente, es un paseo, es una maravilla, miren. Para un país de 47 grados, donde podemos atravesar árboles, seguir dándole sombras, etc. Y una piscina de rehabilitación donde hicimos lo normal es ponerle un techo, el techo normalmente es una pirámide, giramos de tal manera a colectar todas las aguas, y usamos nuevamente losas cerámicas para poder definir estos espacios. Lo terminamos cerrando así, así, y en el interior entonces están estas losas cerámicas que conducen acá, y acá están las piscinas, que son los lugares de rehabilitación. Entonces son como unos árboles, entonces los chicos están como si fuesen un arroyo, donde la luz entra y con el movimiento vuelve a reflejar sobre estas estructuras, etc. Lo hicimos tan bien, ganamos varios premios con esta obra, por lo tanto nos echaron inmediatamente después y contrataron otro arquitecto. Bueno, y esto es una de las últimas cosas que estamos haciendo, que estamos prefabricando paneles ya a partir de desechos, que son estos, y una vez que tenemos esto preparado y que lo levantamos así, podemos imaginar paredes de este tipo, donde por fuera usamos encofrados de madera, por dentro queda el panel como un encofrado perdido que se incorpora, y en el medio vamos cargando piedra de desecho y de descarte como si fuese hormigón del desierto. Yo veía hoy que lo estaba haciendo Anne, cómo iba quedando su encofrado y con las huellas. Bueno, es básicamente como el encofrado del desierto en lugares como este. Entonces, acá nuevamente hay losas cerámicas, acá hay encofrados perdidos que están adheridos, digamos, a la estructura, acá está todo el relleno, y por fuera quedan así, las piedras de este tipo y los paneles de este tipo donde son interiores. Es decir, estos son los paneles prefabricados y estas son las piedras de desecho de cantera que podemos hacer con esa tecnología. Está en un lugar así, muy... Por supuesto, todo esto también lo pasamos por ensayos, es decir, no solamente vale el enunciado, inicialmente nosotros lo llevábamos hasta el momento en que aguantaba, no lo rompíamos, porque no le podíamos decir al cliente, lo construimos todo y ahora vamos a romperlo para ver hasta dónde. No, lo construíamos, lo testábamos, medíamos las deformaciones, etc. Y cuando ya pasaba aviesamente las condiciones de uso y que podrían tener,
Si no se rompían, si no se fisuraban, etcétera, etcétera, ya las dejábamos pasar. Pero entonces hicimos, pruebas de construcción y lo hemos sometido a todo tipo de presión, incluso viendo la posibilidad de desarrollarlos ya como vigas. Lo que le hablaba del proceso de carbonatación, al ser una mezcla muy enriquecida, en realidad, si bien nuestro ladrillo es muy poroso, como tiene mucho cemento, aísla perfectamente a la varilla, mucho mejor que el hormigón armado, por lo cual podemos reducir la cantidad de mezcla entre un ladrillo y otro, y establecemos pautas comparativas entre losas del mercado y cosas que se hacen así. Y eso lo hacemos también en apoyo con las universidades y demás. La última, no, tengo dos más. Ahora empieza la pelea. Bueno, ahora les voy a mostrar una cuestión precisamente porque es en el ámbito académico. Voy a tratar de ser muy rápido. Este es un proyecto con el cual nos vinculamos con esto. La idea de spinning no es para estar más flaco, sino que esta es la primera spinning, la spinning Jenny, la que nos permitió precisamente pasar de este sistema de producción a este sistema de producción de 8, ¿cómo se llaman? Bobinas, la spinning mule, y iniciamos todo el proceso de desarrollo industrial. La única recapitulación en torno a la spinning que tuvimos fue la de Gandhi, pero fuera de eso, desde hace 250 años entendemos que para definir al hombre, la idea de producción está central a su definición. El primero que habló en torno a esta capacidad de producir fue Adam Smith con Naturaleza y Causa de las Naciones. Luego le vino Marx con El Capital como reflexión, y hemos asistido durante 250 años a la pelea entre Lucifer y Satanás, tratando de definir para producir mejor qué es necesario. La única tercera idea que hemos acunado es el nacionalismo, que a veces fue de derecha y a veces fue de izquierda. Fuera de eso, hemos dejado de ser el Homo faber para pasar a ser el Homo laborans. Cuando éramos Homo faber, inventábamos algo y salíamos contentos a contarle a la gente porque recibíamos un shock adrenalínico y queríamos contarle a la gente lo que habíamos hecho. Cambiamos eso por el Homo laborans, el que va a repetir siempre una misma cosa, va a apretar el tornillo siempre, a cambio de un salario que le permita la gratificación en el consumo, pero en realidad el hombre no tiene nada que hacer, porque para repetir, hoy las máquinas son mucho mejores que el hombre, y eso va desde una clase en cualquier universidad, hasta construir, hasta hacer mouse, micrófonos, ropa. Las máquinas son mucho mejores y el hombre ya no tiene que hacer. Entonces, en la voz de quien ustedes premiaron el año pasado, Nicanor Parra, él dice: la derecha y la izquierda unidas jamás serán vencidas. Yo, gobierno de derecha, recibo el capital de la industria como aguante, yo reparto a mi clientela de izquierda para que terminen de comprar, pero nadie tiene nada que hacer. Esa crisis que se revela acá, en la región industrial, y que también se ve y que explota en Chile con los estudiantes que reclaman procesos de enseñanza mejor cuando deberían reclamar procesos de aprendizaje diferenciados, etc. En mi país se traslada esa guerra a la frontera. En la frontera se produce precisamente el encuentro entre los agricultores industriales que con un tractor manejan 20.000 hectáreas. Para esta gente, los campesinos tradicionales y los indígenas son unos inútiles, unos haraganes, incapaces de hacer una cooperativa. Si tuviesen una cooperativa, podrían comprar un tractor y con un tractor podrían tener tanto dinero como ellos. Del otro lado de la frontera, para ellos, los agricultores industrializados son unos asesinos, están matando la biodiversidad, están envenenando el suelo, están envenenando las aguas. No hay forma de conciliación entre estos modos y entre este entendimiento de lo que el hombre debe hacer en torno a la idea de producir. Sin embargo, en Ubiraroaná, un sitio en Paraguay, luego de una de las revoluciones que hemos tenido, otro día les voy a explicar el proceso de deforestación y todo lo demás, en un sitio muy próximo a la frontera, a 15 kilómetros de la frontera con Brasil, hay una reserva de 60.000 hectáreas y hay un lugar donde entraron con 2.000 hectáreas, con 20.000 hectáreas, 2.000 familias, es decir, a una razón de 10 hectáreas por familia más o menos. Y con esa gente y en ese lugar iniciamos procesos con las universidades para mapear, tener todos los contactos, etcétera, etcétera, para desarrollar precisamente la maravilla de lo que ocurría aquí.
Cuando llegamos al lugar, encontramos que la gente necesitaba producir 1 hectárea para el consumo. Y esa gente, como en los modos de producción actual hay que comprar la semilla y luego nos sirve para la producción siguiente, hicieron lo siguiente, decidieron reconstruir el bosque, porque reconstruyendo bosque comían mejor, más variado, no solamente Burger King o McDonald's, sino que podían comer gusanitos, bichitos, todo tipo de fruta, planta, pájaros, etcétera, etcétera, lo cual les permitía mejor condición de salud, conservaban la fertilidad y la humedad de su suelo, etcétera, etcétera, lo cual era una cosa maravillosa. Pero y ellos estaban en pie de guerra contra los otros. Pero cuando llegamos ahí, lo que encontramos nosotros es una maravilla, porque de un lado de la frontera se produce mecanizadamente alimento para el mundo. Y es un commodity que está en Liverpool, en Manchester, en Hong Kong, y es una maravilla. Del otro lado de la frontera están produciendo agua de calidad, aire de calidad, sostenimiento de la biodiversidad, etc. Y ese es un commodity que ya hoy cotiza. Cuando empezamos estos proyectos hace 6 o 7 años, no valía nada. Sin embargo, en la medida en que la crisis vaya empeorando nuestra situación planetaria, estos commodities van a tener más valores. Con la diferencia que para producir 1 hectárea de soja mecanizada se necesita, 20.000 hectáreas se necesita 1 persona. Para reconstruir el bosque necesitamos muchísimas personas que tienen una actitud así como están ustedes ahora, frenética. Porque deben saber, no cuándo fue la Revolución Francesa, deben saber, mira esa hormiguita, a esa hormiguita le gusta esa plantita de ahí. Y esa plantita creció porque ese pajarito que viene acá, que siempre viene acá, hizo lo suyo, abonó este suelo y desde ahí, y es una actividad profundamente humana y altamente demandante de mano de obra. Entonces, con las universidades, lo que hicimos fue empezar a diseñar cómo tener presencia en estos sitios, primero con infraestructuras de este tipo, semilleros, tanques, etcétera, y luego imaginando cómo reconstruir las ciudades, ahora ya en defensa del bosque. No solamente ya Chico Méndez, no solamente cuidar el bosque, sino construirlo, volverlo productivo, asentar a las personas ahí en custodio precisamente de ese valor que es para todos. Imaginando, por supuesto, un sistema de expansión donde podamos incluso decirle al otro, al que produce de manera distinta, cuando ya tu suelo esté agotado, vení acá hermano, yo te doy y déjame yo ir a trabajar y mejorar todo lo demás. Y así puedo equilibrar, y así puedo hacer que mucha gente, con un conocimiento increíble, solo que no está validado por ningún instituto, tenga una actividad plena y produzca precisamente un bienestar para toda la humanidad, porque la condición económica no es producir para acumular. La economía se funda desde el momento que yo necesito producir para dar, porque dándote me complemento, porque si estoy mejor, estamos mejor. ¿Se entiende? Ok, y así construimos y pasamos de procesos como esto y soñamos a esto, a esto, a esto y a esto. No se trata de rehabilitaciones urbanas, se trata de procesos de rehabilitación humana. Y ahora voy a pasar a este proyecto, porque ya es, y voy a mostrar el último, que es chiquito, era otro cuadrado, no solamente este. Otro día les cuento este. Ya llego. Y les muestro este proyecto. Solo para cambiar un poco de escala y para mostrarles, este es un proyecto que me demoré 10 años en hacer. 10 años para imaginar un cuadrado, para que vean lo estúpido que soy. 10 años en un lugar así, muy boscoso, como este que ven acá. Esto en realidad es un arroyo que circunda tangencialmente el cuadrado y hay un otro brazo que cruza casi en diagonal. Cada lado del cuadrado tiene más o menos 9 metros. Cada lado del cuadrado está constituido por un pilar y una viga. Esas vigas, ahora lo vemos en corte, apoyan acá y tienen un voladizo de 7,5 metros para acá y de 1 y algo para el otro lado. Y están hechas de hormigón armado. Entonces, con la ayuda del maestro Solanito, mi apasionado hijo mayor, le pusimos en el encofrado las hojas de helechos. ¿Helechos? ¿Saben lo que son los helechos? Líquenes, helechos, musgos. Okay. Pusimos acá y dejamos la huella. Entonces, este lugar, que es un continuo en torno a los arroyos, queda así, severamente marcado por la presencia de estas vigas. Y el interior de estas vigas
que las vemos acá con claridad, en la misma foto las revestimos de espejos. Entonces, revistiendo de espejos, que están acá, lo que hacemos entonces es marcar severamente este lugar desde afuera, de tal manera que se pueda reconocer y que se sepa que es un lugar importante. Y una vez que uno cruza este lugar, los espejos, que están acá, acá y en todas partes, empiezan a funcionar como activadores centrípetos. Porque incluso uno va entrando y como el espejo uno no está a la altura de visión del espejo, sino que el espejo está más bajo, uno va trayendo el paisaje de fuera con uno adentro. Y entonces este lugar se empieza a cargar incluso de lo que nos rodea, que está afuera. Y esto es así, perdón, la viga está acá, la otra viga está acá, la otra estará por acá, hasta el momento en el que uno toma asiento. Uno toma asiento en el centro del cuadrado, donde también hay otra construcción de concreto, que es la tumba de mi padre. Mi padre, que había fallecido 10 años antes de que yo pueda hacer este proyecto, había dejado el exacto mandato de ser enterrado aquí, en una casa quinta que tenemos nosotros a unos 80 kilómetros más o menos de la capital, en un lugar que él llama Los Pilinchos, la sucursal del cielo. Este tema de enfrentarse a la condición de la muerte, sobre todo de alguien tan querido, me hizo atravesar durante los 10 años que estuve intentando saber qué hacer, pasar por todos los estadios de la melancolía, único justificativo a que realmente soy un mal arquitecto. En este lugar, este cuadrado está alineado a 15 metros de la casa. Durante 10 años, lo único que yo no quería era escucharle a mis hijos diciendo, allá está el abuelo. Y todas las cosas que nosotros sabíamos de cómo nuestra sociedad mundial celebraba el tema de la muerte, era precisamente terrible, era muy desgarradora, era una condición así que yo no creía que tenía que ser así, no creía que tenía que legarle eso a mis hijos. Y la posibilidad de usar un espejo en un lugar por acá fue algo que en realidad me permitió reflexionar sobre lo siguiente. El espejo se asocia a la figura del narcisismo. Yo me miro, yo me veo, qué lindo que soy y todo eso. Pero el espejo tiene una otra condición. Yo habito dentro mío y mi propio cuerpo es el límite que me separa de todo lo demás. La única excepción que yo abrazo casi con desesperación es el espejo, porque en el espejo yo estoy ahí, enfrente, fuera de mí mismo, por fin en un plano de simultaneidad, de igualdad con todo lo que me rodea. Tal vez en el espejo tendremos la máquina que nos permita estar en contacto con nuestros amados ausentes, porque la obscenidad de la muerte les arrancó de nuestro lado, o con los amores imposibles, porque nunca tuvimos ni el tiempo ni el espacio para que ocurran. Yo sabía que como herramienta nuestra civilización usaba la repetición precisamente para hacer entender que lo que se repite perdura, lo que se repite y perdura es eterno, lo que se repite y perdura y por ser eterno es sagrado. Por eso es que nos llenamos de ceremonias y de ritos que hacen que cada vez que lo repetimos nos vinculemos con una idea de trascendencia. Por eso comer milanesas los sábados en la casa de mi madre es sagrado. Por eso ir a la cancha los domingos es sagrado. Por eso el sexo es sagrado, porque está hecho de repeticiones. Y este es un lugar común donde un día cualquiera sale mi madre y mi sobrino a limpiar los espejos, como quien hace un acto ordinario, común. Y esto es como ellos se vinculan. Este es mi hijo, que en esta foto acá está controlando lo que yo estoy haciendo. Es decir, que él está usando el espejo para ver exactamente qué es lo que yo hago, que estoy por detrás de él sin hacer ningún esfuerzo ni ningún gesto. Cuando uno está solo en ese lugar,
uno siente una soledad abrazadora porque ni la imagen de uno se queda con uno, porque yo estoy allá y allá y allá y allá y allá. Y cuando estos enanos entran a ese lugar, se llena de emociones porque basta que uno de ellos esté portando su alegría para que esa alegría se multiplique en millones. Aquí está mi hijo con los pies sobre la tierra y acá está flotando como vive en mis sueños. Gracias.